Todos los oyentes que por este canal nos visitan para escuchar enseñanzas de la palabra de Dios. Aquí su servidor, el hermano Óscar Valero, pastoreando la iglesia El Poder del Evangelio en Venezuela. Quisiera compartir con ustedes una verdad absoluta que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, no de mi propia opinión, y es sobre el Evangelio de Cristo, el único Evangelio verdadero. He titulado este mensaje así: el único evangelio verdadero. Y me voy a dirigir a la carta que fue enviada por el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, capítulo 1, versículo 6. Voy directo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo, una de las preocupaciones más grandes que tenía como ministro del Señor, era que no se contaminara la sana doctrina, la leche pura de la doctrina del Señor, como lo expresa el apóstol Pedro. Era impresionante cómo estas iglesias que habían sido fundadas sobre la roca, la gran roca, la Petra, que es Cristo, se encontraban ya de una o de otra manera confundidas, divagando, claudicando entre dos pensamientos, como decía el profeta Elías. Estaban movidos por el judaísmo. En el contexto histórico de las iglesias en Galacia, el judaísmo había entrado de una forma agresiva, tratando de imponer la ley, días, pactos de circuncisión y todas aquellas cosas que nosotros conocemos conforme a los antiguos rudimentos. Con esto no quiero decir que la ley no sea importante, pero sabemos que el propósito de la ley, la Biblia nos lo declara, es el señalamiento del pecado. Pero aquí encontrábamos con un peligro, un atentado directo hacia la sana doctrina. Y era tratar de torcer el evangelio, lo que el enemigo quiere hacer siempre. Es astuto en la manera de trabajar y de confundir las mentes dentro de las iglesias. Yo quiero llamar la atención a través de este mensaje a todos los creyentes, que sepan de que no hay otro evangelio sino el de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo: estoy maravillado, estoy impresionado, impactado, atónico de que tan pronto, tan rápido se han alejado del evangelio verdadero. Se han empezado a tratar de agregarle otros estatutos a lo que ya yo le he compartido. Y Pablo dice: no hay otro evangelio. Es más, si yo traigo un mensaje diferente, soy anatema. La palabra anatema habla de una maldición de parte de Dios. Si un ángel del cielo, Miguel, Gabriel, cualquier otro ángel de alto rango, cualquier ángel, baja del mismísimo cielo con otro evangelio, sea anatema. Toda persona que predica evangelio diferente está enfrentando a un Dios santo, 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 que es celoso en su bendita enseñanza. Y por eso, celoso por este asunto, me propuse preparar este mensaje para ustedes. Quisiera graficar de alguna manera lo que el evangelio puede hacer en la carta a los Romanos, en capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quiero que por favor junto conmigo, ¿verdad? Si está viendo el video, se dirija a su Biblia y busque Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está. Porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, no hay acepción de personas, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo ahora escribiendo a los romanos en el deseo de ir a los romanos, nunca había visto el rostro de las iglesias en Roma y Pablo estaba contento. Él decía, he oído de ustedes, he leído sus reportes de cómo la iglesia ha avanzado y estoy animado, yo quiero ir a Roma a verlos. Y quiero decirles que cuando llegue a Roma lo primero que voy a hacer es predicar el Evangelio, sin importarme lo que digan, sin importar la acusación, sin importar que sea el centro del mundo, la potencia mundial, el imperio abrasador, conocido como el puño de hierro, el del César. No importa, yo voy a predicar porque el Evangelio es un poder. La palabra poder en el griego, palabra dunamis, es una explosión. Hace ilustración a lo que genera una explosión. El Evangelio, cuando es predicado, pasan dos cosas. La primera, la persona que le recibe se encuentra confrontado por su pecado, cae de rodillas y se arrepiente y viene al Dios verdadero. La segunda cosa que pasa, la persona resiste el mensaje, se amarga y va condenado a un lugar de tormento. Pero el Evangelio tiene un poder para convertir a un asesino en serie en un predicador, para convertir a una mujer dedicada a la prostitución en una maestra de escuela de niños, en la escuela dominical, para agarrar a un hombre que se dedicaba a las estafas, para convertirlo en un tesorero de los bienes del Señor. Eso lo puede hacer el Evangelio verdadero de Cristo. Hay una corriente agresiva que encontramos en estos tiempos y muchas congregaciones están arrastradas por este tremendo error. Evangelio de prosperidad, evangelio de sanidad, lo que también se conocen como los encuentros espirituales o campañas carismáticas, han tratado de torcer en cierta manera el verdadero evangelio. El Señor no vino a dar dinero en su ministerio terrenal, ni a ofrecer abundancia de riquezas si le siguen a Él. El Señor no vino solamente a dar sanidad a la enfermedad. Incluso el ministerio terrenal del Señor era para mostrar que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y por eso proféticamente estaba establecido de que Él iba a sanar mucha gente. Pero el propósito principal y más importante del ministerio de nuestro Señor era rescatar a las almas perdidas. ¿Dónde iba a ser la obra? En la cruz del Calvario, en el lugar de la calavera, en el Gólgota. Ahí tenía que estar, levantarse nuestro Señor suspendido entre el cielo y la tierra, así como, no sé si recuerdan cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y que todos los que eran picados por la serpiente que el Señor había mandado, cuando veían a la serpiente de bronce, quedaban sanos. De esa misma manera, Cristo lo iba a hacer. Qué hermoso como Pablo se dedicaba, iglesia por iglesia, locales, a mostrar el verdadero evangelio. Y quiero cerrar con la primera carta a los Corintios, capítulo 1, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Quiero que por favor me acompañen a esa escritura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Pablo le está declarando a las iglesias en Grecia, específicamente a la iglesia que estaba en Corintio: mira, el evangelio que les estoy dando es el mismo que recibí, yo no lo cambié. El que me fue entregado por mi Señor, el que me apareció en Damasco, el que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese evangelio que Él me entregó, yo mismo se lo estoy entregando. Y el evangelio es que Cristo murió por el pecado del hombre, por la maldad del hombre, el justo por los injustos, el santo por el pecador, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Somos culpables de la sangre de Cristo derramada en la cruz. La segunda cosa, que ese Cristo fue sepultado, fue puesto en una tumba prestada, porque no iba a durar mucho tiempo ahí. Sabemos que la tumba fue dada por José de Arimatea. Y la tercera cosa es que se levantó. Hermanos que están viviendo, Cristo está vivo, Él se levantó.
Y por eso con fuego por dentro de mí y con gozo lo puedo decir, Él está vivo. Él gobierna. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la victoria más grande es que Él derrotó el pecado, derrotó el sepulcro, derrotó la muerte. Todo lo que tiene que ver con el mundo de las tinieblas fue aplastado debajo de los pies de nuestro Señor. Dios me los bendiga y me los guarde. Aquí, su servidor Oscar Valero. Recuerde, el único y verdadero evangelio. Dios le bendiga.